Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes de Derecho Comercial 3, Derecho Concursal. Vamos a iniciar nuestra sesión, la primera sesión de esta semana, de Derecho Concursal. Hoy día vamos a estudiar, vamos a agregar una parte introductoria antes de entrar de plano a los procedimientos concursales, sobre lo que se llama, o lo que estamos viendo, el derecho concursal, concepto y evolución histórica. Entonces, en esto les voy a compartir el PPT. Para que lo tengan a la vista. Creo que lo tienen. Sí. Ya. Hoy día vamos a estudiar algunos conceptos relevantes sobre derecho concursal y agradezco igual el apoyo del profesor Andrés Bustos Díaz y Jorge Lago Gatica, quienes facilitaron para la preparación de esta clase y de este ramo en general su curso de derecho concursal, ayudándonos con guías para poder yo facilitarlo y para que nosotros podamos entender bien ciertas ideas de derecho concursal. Entonces, le doy muchas gracias a los profesores. ¿Qué sabemos sobre este concepto de responsabilidad patrimonial? La responsabilidad patrimonial, la semana pasada la tocábamos dentro de las cosas que mencionábamos dentro de la primera clase, pero quisiera darles un concepto para que les quede más claro, ¿no? Toda obligación comprende como elementos separados la deuda y la responsabilidad. Esto es algo que nosotros ya sabemos, porque lo estudiamos en civil, porque lo hemos visto dentro de los ramos que ustedes tienen de primero a tercero. Es una noción que debiéramos tener medianamente clara. La deuda indica solamente el deber de realizar la prestación. La responsabilidad es la sujeción del poder coercitivo del acreedor. En el derecho antiguo, las obligaciones nacían únicamente de los delitos. La deuda era el deber del autor de un delito de pagar una compensación pecuniaria. La responsabilidad, en cambio, era la posibilidad que el demandante de esa compensación y los miembros de su clan familiar tenían de agredir al deudor en virtud de la pérdida de la paz. Cuando más adelante las obligaciones nacen también de los contratos, la distinción entre deuda y responsabilidad aparece más acentuada. La deuda es el deber de una persona que ha prometido hacer o pagar algo. La responsabilidad, entendida en el sentido de sumisión al poder jurídico del acreedor, no nace sino en virtud de un acto formal por el que se constituye un objeto de responsabilidad, que se crea por la dación de un rehén o de una prenda. Así estamos analizando cuáles son los orígenes de estos conceptos, cómo nosotros podemos entender de dónde viene esta idea de la prestación, de dónde viene esta idea de la obligación, y de dónde viene esta deuda, o por qué la deuda implica una necesidad de compensar y de restablecer la paz. Esta distinción que nosotros estábamos conversando recién cuando hablamos de responsabilidad patrimonial, también la encontramos en lo que fue el derecho romano, que ustedes lo revisaron muy probablemente en primer año, contraponiendo las ideas de debitum y de obligatio. El obligatus no es la persona que debe, sino la persona entregada como rehén para asegurar que será cumplido el debitum. Pero mientras que el debitum puede constituirse mediante una simple promesa o pacto, la obligatio solo nace si se especifica a través de un acto formal. El nexum, el sponsio, etc. La distinción entre deuda y responsabilidad como elementos conceptuales distintos se ha mantenido en la terminología jurídica de todos los países. Tal distinción en esta sede teórica es clara en nuestro Código Civil. En el artículo 2465 del cumplimiento de las obligaciones, responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros. Que esto es algo que ustedes ya debieran haber leído o debieran haber revisado en sí. Cuando yo me comprometo, me obligo a pagar algo, todo mi patrimonio está para responder de esa deuda. O yo lo obligo, los presentes y los futuros. Este concepto de responsabilidad patrimonial tiene un gran significado para el derecho concursal, que es el área que nosotros estamos estudiando este semestre.
El fundamental principio de la responsabilidad patrimonial universal por deudas se encuentra en nuestro ordenamiento, en este artículo 2465 del Código Civil, que mencionamos hace un rato, y ello implica una sujeción del patrimonio del deudor. Si la prestación objeto de la obligación no cumple, el perjudicado puede agredir el patrimonio del deudor para obtener la satisfacción de la obligación no cumplida o por equivalente. Es decir, se reitera este principio que nosotros veíamos desde un principio, cuando nosotros estamos creando, pensando el derecho, de cómo yo debo resarcir o restaurar la paz mediante el pago de la deuda. Por supuesto, no obligando a nadie a ser esclavo de otro, que sería la distinción importante, ¿no? Otro concepto importante o relevante cuando estamos hablando de derecho concursal es la idea del incumplimiento e insolvencia, que lo mencionamos en la clase anterior, dimos varios conceptos y lo fuimos analizando a la hora de poder entender frente a qué nos encontramos. Si el deudor no satisface la deuda, se produce el incumplimiento, situación que se refiere a una relación concreta. La insolvencia es una situación de carácter económico con relevancia jurídica. La insolvencia no es una situación en la que estén presentes un acreedor y un deudor en una relación crediticia, sino la situación en la que se encuentra un deudor en relación con su patrimonio, como consecuencia de la cual, de una parte, le es imposible llevar a cabo el débito, y de otra, adolece de la insuficiencia patrimonial para proporcionar el equivalente para la satisfacción debida al acreedor con objeto de hacer frente a la responsabilidad. Es decir, estamos hablando no de una relación particular, no que yo le deba a el profesor Hasmundaka un determinado monto. Estoy hablando de un problema mayor, estoy hablando que mi patrimonio, es decir, todos los bienes que yo tengo, no son capaces de responder de las obligaciones previamente contraídas. Estoy en ese estado. Económicamente, yo ya no puedo responder, ya mi patrimonio se quedó más abajo o es inferior a lo que debo pagar. Entonces, estamos hablando de una situación de hecho, y estamos hablando de algo que trasciende a una relación individual entre un acreedor y un deudor. Más, ¿cuál es el problema de esta idea de la insolvencia que estudiamos la semana pasada, que conversábamos? La prueba principal, o sea, lo más difícil cuando hablamos de la insolvencia es cómo nosotros comprobamos la insolvencia. A veces se manifiesta por la indicación del contenido patrimonial de determinadas personas, como el artículo 25 del Código Civil, a través de los libros de contabilidad, que por ley deben llevar, pero no se puede exteriorizar el estado de su patrimonio porque el secreto contable los ampara, en virtud del artículo 42 del Código Civil. Perdón, Código de Comercio. Ahí les comparto la pantalla para que no se me confunda. Ya. Siendo la insolvencia el estado de un patrimonio incapaz de satisfacer las deudas que sobre él pesan. Normalmente se manifestará por el incumplimiento de las obligaciones vencidas. Etimológicamente, la palabra insolvencia proviene de la palabra non solvit, el que no paga. Cuando el incumplimiento se generaliza, da lugar a la situación de insolvencia. La insolvencia, como estado interno del patrimonio, se manifiesta al exterior, entre otros modos, mediante la cesación de pagos, que es lo que conversábamos también la semana pasada. Mientras que la insolvencia es una situación patrimonial, el incumplimiento es un concepto jurídico y depende en ocasiones de la voluntad del deudor. ¿A qué se refiere esto último? Puede ser que yo como deudora, mi patrimonio no se encuentre en esta situación de insolvencia que nosotros conversábamos con anterioridad. Puede ser que yo decida no pagarle a un determinado acreedor. Por razones particulares mías, por supuesto voy a estar en incumplimiento, pero no voy a estar en estado de insolvencia. Porque mi patrimonio es capaz de responder a esa obligación, pero yo decido no pagar. Ejecución individual y ejecución colectiva. El débito impone la obligación al deudor de realizar un comportamiento que puede ser exigido por el acreedor. Normalmente será efectivo por la voluntad del deudor, pero si se niega,
el acreedor puede imponer, impetrando el auxilio de los órganos judiciales, el cumplimiento forzoso y obtener una satisfacción por equivalente mediante la ejecución, que es algo que ustedes puede que hayan visto hasta ahora, o todavía no sé realmente si han visto juicio ejecutivo hasta ahora. La ejecución se configura como un medio de agresión sobre el patrimonio del deudor que pretende situar al acreedor en una posición semejante a la que tendría lugar en el caso de que el deudor hubiese cumplido voluntariamente. La ejecución puede entonces configurarse en dos planos, en un plano individual o de ejecución aislada, que se promueve para la efectividad de una obligación determinada y respecto de unos bienes concretos del patrimonio del deudor, y en el campo general o de ejecución universal, que se da cuando existe una pluralidad de obligaciones que pesan sobre la totalidad del patrimonio, que es la situación del derecho concursal. De este patrimonio que ya mencionamos es insuficiente para satisfacer las necesidades de los derechos que ostenta generalmente una pluralidad de acreedores. En esta última situación, el procedimiento de las ejecuciones aisladas significaría necesariamente para algunos acreedores la imposibilidad de satisfacer su crédito, mientras que otros, los más astutos o veloces, audaces o próximos al afecto del deudor común, percibirían íntegramente sus créditos. Una elemental exigencia de justicia impone en estos casos una organización de defensa de los acreedores como colectividad, mediante el establecimiento de una normativa especial, el derecho concursal. Concursal, que deviene de la palabra concurrere, que se refiere a correr conjuntamente. El estímulo individual o egoísta propio del sistema de ejecuciones aisladas se opone a este principio, al principio de la equidad. El régimen del azar o del favor debe sustituirse por el de la comunidad de pérdidas. Y el tratamiento paritario, que nosotros conocemos, o ustedes debieron haber conocido en derecho civil como la par conditio, de todos los acreedores, cuando el patrimonio del deudor no basta para satisfacer a todos ellos íntegramente en sus créditos. También pensemos que esta ejecución colectiva, esta par condictio de todos los acreedores, que los acreedores concurren en términos de igualdad, sin tener que distinguir entre aquellos que son más veloces, aquellos que son más astutos, aquellos que son más cercanos al deudor. Pensemos también cómo este procedimiento beneficia al deudor, que fue uno de los incentivos, de los principios que motivaron al legislador a modificar la ley y crear la ley 20.720, donde el tratamiento al deudor, es decir, que si bien yo como deudora puedo haber incumplido, puedo no haber pagado todas las acreencias que yo debía, y esto por supuesto causa una merma a mis acreedores, no pierdo la dignidad como ser humano a la hora de enfrentarme a un procedimiento concursal. Entonces este procedimiento también tiene en vista no solamente el interés de los acreedores, como lo hemos visto ahora, para garantizar de alguna forma algún grado de pago de la obligación, de la creencia, sino también se refiere a cómo yo trato al deudor en estos procedimientos concursales. Recuerden también que la ley 20.720 vino a incorporar los procedimientos especiales para la persona deudora natural, que la ley de quiebras antes no tenía. Otro indicio que nos da que estos procedimientos concursales también tienen a la mente al deudor y no solamente a los acreedores, es el establecimiento de la posibilidad de defensa en el caso de una empresa deudora, de una persona deudora, cuando ha sido liquidada forzosamente, de poder defenderse por un juicio de oposición de este procedimiento concursal. Entre otras muchas defensas que vamos a mencionar, como por ejemplo también podría concurrir a la audiencia y pagar aquella deuda que se le está acusando a fin de probar que no se encuentra en un estado de insolvencia, etcétera. Vamos a ver diversas vías. Entonces, y otro ejemplo que también nos da luces de que la ley concursal también tiene a la vista el interés de la persona deudora, es la terminología que utiliza la ley de quiebras. Antes, cuando se refería al deudor que estaba sometido a un procedimiento concursal, se refería al fallido, que dentro de lo que se declaraba cuando estaba en el año 2014 recién figurando esta ley, se mencionaba que era un término con una carga negativa. Y como uno de los fundamentos de la creación de esta normativa fue esta idea del emprendedor y de la emprendedora, que también participaron muchos emprendedores en la redacción de esta normativa, se dijo
que esta carga negativa puede condicionar a un buen emprendimiento que quizá tuvo una mala administración, a perder esta posibilidad de generar un nuevo negocio. En cuanto era como castigado, que de hecho es el espíritu que hemos revisado hasta ahora, de cuando nosotros creamos esto de restaurar la paz, de satisfacer a los acreedores, perfecto. Pero en el caso de grandes emprendedores nacionales, les puedo dar un ejemplo, no recuerdo su nombre, el emprendedor que trajo a Chile los Todo a Mil, en un principio era un negocio muy rentable, él tuvo una muy mala administración y le afectó también el cambio del valor del dólar en cuanto a la rentabilidad de su negocio, lo que originó que este negocio él lo perdiera, etcétera, cayera en una situación de insolvencia. Y está comprobado que la gran mayoría de los negocios exitosos en Chile pasan antes de llegar al negocio que es existente, por lo menos por un emprendimiento fallido o por lo menos dos. Entonces, para que vayamos viendo que la situación de insolvencia, el caer en un emprendimiento que falla, no es algo poco recurrente en nuestro sistema. Y sobre todo si lo pensamos, por ejemplo, en la situación que nos encontramos ahora, donde probablemente muchas pymes van a cerrar y van a caer en insolvencia en cuanto no van a poder resistir la situación excepcional en la que nos encontramos, sobre todo si no tienen alguna protección o garantía por parte del Estado. Ya, y ahora les voy a hablar, podría hablar de los antecedentes históricos del derecho concursal, pero creo que eso es algo que podrían leer y que podríamos conversar en algún momento, porque es algo bastante más álgido, no es algo que si bien me interesa que conozcan la normativa, no me interesa que reconozcan eso tan a fondo. Antes de ver los principios formativos, no note, quiero mencionarles los objetivos que tuvo en cuenta el legislador concursal en Chile para cambiar el derecho concursal chileno. Según la historia fidedigna de la ley, sus objetivos de la ley 20.720, que es la ley que nosotros estamos estudiando, tienen por finalidad incentivar la reorganización efectiva de las empresas viables, liquidar rápidamente a las empresas no viables, establecer un mecanismo para que las personas naturales renegocien colectivamente sus obligaciones y o liquiden sus bienes. Esto es lo que la ley declara. Lo anterior implica también una reformulación de la terminología utilizada, lo que les mencionaba hace un rato, cambiando, por ejemplo, el concepto de fallido por el de deudor, el de convenio por reorganización, el de quiebra por liquidación, y en caso de las personas naturales, refiriéndose, bueno, y creando finalmente un proceso de renegociación de las deudas. Estos propósitos se concretan en 10 líneas de innovación que la ley en estudio viene a incorporar. Estos son: el ámbito de aplicación. El proyecto contempla procedimientos adecuados para cada deudor en dificultades, distinguiendo entre empresas y personas, como lo hemos conversado hasta la semana pasada. La anterior ley no establecía con precisión quiénes podían ser sujetos pasivos de la quiebra. Esta falta de precisión trajo problemas interpretativos, como por ejemplo, que se sostenía que por algunos que las personas jurídicas de derecho privado, por ejemplo las corporaciones y fundaciones, quedarían fuera del proceso de quiebra, con todas las consecuencias negativas que eso podría tener. Otro principio importante cuando hablamos de estos nuevos procedimientos concursales es la justicia especializada. Se considera la distribución preferente de los procedimientos concursales a tribunales ordinarios de justicia especialmente capacitados. Ello no implicó en su momento crear nuevas judicaturas, sino más bien establecer, tal como lo hizo la ley, un sistema de responsabilidad, como lo hizo el sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal, una especialización efectiva en materia de quiebras para un conjunto acotado de jueces civiles que tendrían competencia preferente para conocer de estas materias. En la realidad se realizaron cursos de perfeccionamiento a la judicatura para que conocieran de los nuevos procedimientos, conocieran de la nueva ley, de los nuevos principios y cómo estos se distinguían de la antigua ley de quiebra. Otro punto principal dentro de esta nuevo paradigma concursal fue la creación del boletín concursal. Esto es una plataforma electrónica que se encuentra a cargo de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que antes se llamaba Superintendencia de Quiebras, otro cambio importante, sin costo para sus usuarios.
en la que se publican todas las resoluciones y actuaciones que se dicten en los procedimientos concursales. Y de hecho ustedes pueden perfectamente ingresar y revisar el boletín concursal, sería interesante, para que conozcan y vayan viendo cómo operan los diversos procedimientos, vayan viendo cómo se realizan las notificaciones, para que conozcan cómo es este boletín concursal. Otro punto principal o importante fue el establecimiento de un procedimiento de determinación del pasivo, que comprende la verificación por acreedor ante el tribunal, una instancia de objeción de créditos presentados y una arbitración de las objeciones por parte del veedor o liquidador nombrado. Esto lo vamos a ver, pero dentro de los sujetos que participan en los procedimientos concursales, y que son novedad. Para la ley 20.720 fue la creación del veedor en el caso de la reorganización de la empresa y del liquidador para el caso de los procedimientos de liquidación. El que genera una nómina de créditos reconocidos y otra con los impugnados con el fin de que el tribunal resuelva en definitiva. También se crea un procedimiento de arbitraje concursal de carácter voluntario y destinado únicamente a empresas. Explico que en caso de que este procedimiento tenga por finalidad la reorganización, requiere la suscripción de una carta de apoyo por la mayoría absoluta de los acreedores, pero si tiene por objetivo la liquidación de la empresa, necesita el voto conforme de los 2/3 del pasivo. La creación de nuevos entes concursales que recién les mencionaba, el veedor y el liquidador. Con esta medida se busca diferenciar los perfiles entre el veedor, que se refiere a aquellos negocios que se mantienen por ser negocios viables y que se reorganizan las deudas, se reorganiza la empresa, claro, y se renegocian las deudas de la persona natural, y al liquidador, que tiene la función de liquidar activos. Entonces estamos hablando de un negocio que ya no es viable, donde es necesario liquidar activos de forma efectiva a fin de pagar en la mejor manera posible a los acreedores. Estas funciones de veedor y liquidador, antes, en la ley de quiebras, se cumplían por un mismo sujeto, que era el síndico, la figura del síndico de quiebras. Encontramos una nueva regulación para las acciones revocatorias concursales. La anterior ley no establecía en forma clara quiénes eran los sujetos que tenían la legitimación activa, para deducir las acciones revocatorias, y tampoco si dichas acciones tenían que dirigirse contra el tercero que contrató con el deudor, o contra ambos, o contra el síndico que representaba al fallido. Además, la normativa que regulaba la fecha de la cesación de pagos distinguía entre deudor comerciante y deudor común. No tenía criterios objetivos para el caso del deudor calificado, siendo indispensable tener certeza acerca del periodo sospechoso, el periodo en el que se celebra el acto o contrato susceptible de ser revocado. La actual ley contiene una clara normativa al respecto en cuanto a las acciones revocatorias objetivas y las acciones revocatorias subjetivas, distinguiendo para ambos tipos de deudores. En cuanto a las conductas punibles, encontramos otra distinción importante en esta nueva ley, porque se eliminan las presunciones de quiebra fraudulenta y culpable y se tipifican nuevas conductas penales, que es lo que conversábamos en la clase anterior, comunes asociadas a los procedimientos concursales, en el Código Penal, asignándole penas específicas. La actual ley concursal solo tutela aspectos netamente civiles. Se reconoce además la regulación del modelo de insolvencia transfronterizo, que también lo conversábamos en la clase anterior, acordada por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la UNCITRAL, que la vamos a mencionar en derecho comercial más o menos de forma constante. La anterior ley de quiebras no contemplaba normas relativas a la insolvencia transfronteriza, porque yo les mencionaba estas grandes empresas, estas empresas transnacionales, que tienen activos y pasivos en diferentes puntos del planeta y cómo respondían nuestros tribunales ante una solicitud de ejecución que provenía de un procedimiento concursal, un procedimiento de insolvencia de otro país exigiendo ejecutar en bienes que se encontraban en el territorio chileno. A su vez, se produjo una reestructuración de la superintendencia, se le asigna un nuevo nombre, que es el que les mencionaba hace rato, que es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y se le otorga cobertura nacional con presencia regional. Se establece que se relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y se le otorga el carácter de institución fiscalizadora. Y se entrega el nombramiento de su dirección al sistema de la alta contratación pública.
es importante la distinción que se hace con respecto a cómo se relaciona la superintendencia con el Ejecutivo, porque la anterior superintendencia, la superintendencia de quiebras, se relacionaba con el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Entonces ahí tenemos que ir viendo como una diferencia de criterio. Antes, la superintendencia de quiebras se relacionaba a través del Ministerio de Justicia, y ahora estamos hablando más bien de corte económico, se relaciona directamente con el Ministerio de Economía. Con esta ley, el proceso de quiebra tiene un profundo cambio en su estructura, ya que se establece un mecanismo más ágil que busca no afectar en exceso a las partes involucradas y facilita la opción de reemprender, lo que hablábamos hace un rato, tras un fracaso, porque tiene muy en vista, cuando se redacta la normativa, la figura, la persona, la importancia, nuestro modelo económico, la importancia del emprendedor y el emprendedor. El énfasis de la nueva ley, de la 20.720, está puesto entonces en esta idea de reemprendimiento y en la rehabilitación del deudor, teniendo siempre en consideración que el emprendedor que hoy tiene un problema de insolvencia, antes fue alguien que generó riquezas, que generó empleo y que fue contribuyente del Estado. Entonces, lo que yo les decía, este nuevo procedimiento concursal tiene en la vista, por supuesto, el interés de los acreedores, pero tiene también en cuenta la figura del deudor, en cuanto se valora su posición, como en este caso, en el caso que estemos hablando de un deudor empresa, de los beneficios que pudo haber generado su emprendimiento o los potenciales beneficios que podrá generar un emprendimiento posterior. Mientras más rápido esta persona pueda volver a levantarse y mientras menor sea el estigma que el sistema pone sobre los hombros de esta persona deudora, más rápido podrá reemprender y convertir nuevamente convertir este sujeto de crédito en creador de riquezas, trabajo e impuestos. Bueno, nosotros pensamos que son ellos los que crean la riqueza y no los trabajadores. Yo coincidiría más bien creador de trabajo y que paga impuestos. Además, en el procedimiento de liquidación, la persona deudora podrá obtener el término legal del mismo en un periodo de menos de 8 meses, extinguiéndose los saldos insolutos de su deuda, y esto es importante, y recuperando la libre administración de sus bienes, entendiéndole rehabilitado para todos los efectos legales. Imagínense, o sea, podrá en un periodo, se supone, más o menos de 8 meses, quedar rehabilitado para generar un nuevo emprendimiento. La anterior ley, derogada, establecía que tanto empresas como personas naturales se sujetaban a un mismo y único procedimiento, que es lo que nosotros conversábamos en la clase anterior. Pero con la nueva ley 20.720 de insolvencia y reemprendimiento se establece un modo especial para las empresas y otra forma exclusiva para las personas naturales, es decir, distingue entre esta persona deudora. Además, como se dijo, busca erradicar la palabra quiebra del vocabulario y lo reemplaza por liquidaciones o reorganizaciones. En cuanto se considera que la palabra quiebra también incluye un componente negativo que estigmatiza al deudor, sea este deudor empresa o deudor persona deudora. En el caso de las personas naturales, encontramos que se crean dos nuevos procedimientos. Uno que le permita al deudor, persona natural, renegociar sus obligaciones con sus acreedores, y otro que le da la facultad al individuo de liquidar sus bienes, pagando a los acreedores acorde a las normas legales establecidas para este efecto. Al no tratarse de un procedimiento judicial, sino que se trata de un procedimiento administrativo ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, para que no lo olviden, no se requiere de abogados o de abogadas. La persona encontrará disponible en la superintendencia los formularios necesarios para iniciar el procedimiento adecuado, debiendo acompañar al mismo ciertas declaraciones relativas que nosotros vamos a estudiar, que la ley en todo caso lo dice en diversos artículos, a fin de que sea posible facilitar la identificación de sus acreedores, sus bienes y sus ingresos. El nuevo procedimiento de renegociación tiene por objeto ofrecer a esta clase de personas un procedimiento administrativo gratuito y poder ayudar a lograr acuerdos con sus acreedores. Con esto se evita que el deudor deba ir uno a uno ante sus diferentes acreedores para poder renegociar su deuda, ofreciéndose un único foro coordinado de discusión, donde la superintendencia a su vez actúa como mediadora de la conversación que se genera entre acreedor y deudor.
Este procedimiento de renegociación se podrá iniciar por la misma persona deudora ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento a través de un formulario presentando una solicitud de renegociación. Esto junto a los demás antecedentes que mencionaba son los principalmente relativos a deudas, ingresos y bienes y una propuesta de renegociación de sus obligaciones. Con estos antecedentes, la superintendencia, los 5 días hábiles siguientes, realiza un chequeo correspondiente y podrá declarar admisible la solicitud, ordenando la rectificación de antecedentes o solicitar información adicional, o bien declararla inadmisible por resolución fundada. Con este trámite iniciado y hasta el término del procedimiento, no se podrán solicitar la liquidación forzosa ni voluntaria de la persona deudora, ni podrán iniciarse juicios ejecutivos o ejecuciones en su contra. Además, se suspenden los plazos de prescripción extintiva de las obligaciones del deudor, no se continúan devengando los intereses moratorios pactados en los actos o contratos de la persona deudora, todos los contratos suscritos por el deudor mantienen su vigencia y condiciones de pago sin poder hacer efectivas las cláusulas de resolución o caducidad fundadas en el inicio del proceso. En todo caso, cualquier interesado podrá objetar el listado de acreedores presentado por el deudor y éste no podrá ejecutar actos ni contratos relativos a sus bienes embargables que sean parte de la diligencia. Una vez que todos los procedimientos legales han sido terminados, se realiza una audiencia de determinación del pasivo y una audiencia de renegociación, donde la superintendencia actúa como facilitadora y se propondrá y se acuerdan nuevas condiciones que regirán las relaciones entre los acreedores y el deudor. Si no se llega a un acuerdo en esta audiencia, se procede a una audiencia de ejecución, en la cual la superintendencia presenta una propuesta de realización del deudor y de 2 o más acreedores que representan a lo menos el 50% del pasivo reconocido con derecho a voto o el 50% del pasivo contenido en la propuesta presentada por la autoridad. Ya. Un siguiente punto, y yo creo que con esto vamos a terminar la sesión de hoy, vamos a hablar de lo que son los principios. Hemos visto hasta ahora cuál ha sido la inspiración de esta ley, hablamos en general de cuáles son de dónde viene esta idea de por qué nosotros debemos tener procedimientos concursales, y ahora vamos a estudiar los principios formativos de la ley 20.720. Los principios o fundamentos esenciales. Los principios fundamentales, disculpe porque me están llegando los mensajes y me quedo un poquito desconcentrada. Voy a dar vuelta a mi celular. Los principios formativos de la ley 20.720 son los principios o fundamentos esenciales que contiene esta nueva normativa y que no se encontraba presente en la ley 20.720, de la ley, anterior de quiebras. ¿Qué principio nosotros encontramos? El principio de la bilateralidad de la audiencia, el principio de la inmediación, de la preeminencia de la función jurisdiccional, justicia especializada y economía procesal y celeridad. El principio de la bilateralidad de la audiencia. Este principio, también denominado bilateralidad del contradictorio, aparece como una de las tantas concreciones de la garantía constitucional del debido proceso. Entendido por la doctrina como el derecho que tiene toda persona a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por ley y que cuente con la debida tutela judicial. Esto es algo que ustedes ya debieran haber revisado, debieran haber escuchado en derecho procesal. Bilateralidad de la audiencia viene a significar que el juez no puede definir una pretensión presentada por el actor sin antes oír a la contraparte. Ejemplo de este principio lo encontramos en el juicio de oposición, en este procedimiento concursal, los artículos 121 a 129 de la ley 20.720, por el cual el deudor demandado de liquidación forzosa manifiesta por escrito su voluntad de controvertir el mérito del libelo, oponiendo las excepciones que contempla el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, que les adelanto es un artículo muy importante para concursal, para ejecutivo y en general muy importante. Es un artículo que deben revisar, creo yo, y deben tener muy atentos a la hora de verlo. Un segundo principio formativo de esta ley 20.720 es el principio de la inmediación, que también es un principio que debieran ya conocer por derecho procesal, pero que de todas formas voy a reiterar para que ustedes puedan entender lo que les estoy diciendo en derecho concursal. Inmediación significa, según Jimeno Sendra, que el juicio y la práctica de la prueba ha de transcurrir ante la presencia directa del órgano jurisdiccional.
Ejemplo, la audiencia del artículo 120 de la ley 20.720 que se lleva a cabo ante el juez del concurso, en la cual se le informa al deudor acerca de la demanda presentada en su contra y de los efectos de un eventual procedimiento concursal de liquidación. Otro principio relevante es el principio de la preeminencia de la función jurisdiccional, que aquí yo me equivoqué, lo voy a arreglar. Donde la ley mantiene la intervención de los tribunales ordinarios de justicia en materias concursales, salvo los concursos que se siguen ante el órgano administrativo concursal, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Pensemos en el caso que se refiere a la excepción a este principio, que sería el procedimiento de renegociación de las deudas de la persona natural, del deudor persona natural. Otro principio relevante que ya hemos mencionado hasta acá es el principio de la justicia especializada, donde se considera la distribución preferente de los procesos concursales a tribunales ordinarios de justicia especialmente capacitados en los nuevos procedimientos concursales. El otro principio es el principio de la economía procesal y de la celeridad. La ley contempla un conjunto de audiencias verbales destinadas a conocer y resolver inmediatamente las controversias que se suscitaren en el procedimiento. Así, por ejemplo, podemos citar el procedimiento concursal de liquidación forzosa, entre otros, la audiencia inicial, que se encuentra regulada en el artículo 120 de la ley, la audiencia de prueba, que se encuentra regulada en el artículo 126 de la ley, la audiencia de fallo, que se encuentra regulado en el artículo 127 de la ley, la audiencia para resolver impugnaciones de créditos y preferencias, que se encuentra regulado en el artículo 175 de la ley, que considera la distribución, entre otras. Esta es la materia, todos los contenidos que vamos a revisar en esta sesión, que lo revisamos ya. Les pido que revisen la sesión número 2 y 3 de la plataforma, donde les he subido algunos contenidos. Les voy a subir además otro PDF que contiene la mayor parte de la información que revisamos hoy día, y que estén revisando las preguntas que yo les he hecho en plataforma, no para que las respondan, no para que me entreguen una tarea escrita, pero para que cuando estén revisando la materia se les haga más posible entender algunas cosas. Cualquier consulta que ustedes tengan con respecto a la materia, cualquier cosa que no estén entendiendo, cualquier situación que quieran hablar con respecto a la materia que estamos revisando en clase, en estas clases asincrónicas, les pido que me lo manden al mail o a través de la plataforma que nosotros tenemos Microsoft Teams, tenemos la aula virtual, para que yo pueda solucionar cualquier consulta que puedan tener sobre esta materia, porque entiendo que son conceptos que pueden ser un poco más difíciles de entender. Entonces, que tengan un muy buen día, que sea un muy buen inicio de semana. Les recomiendo revisar la materia, revisar el aula virtual, revisar los contenidos que estoy pasando de forma constante. Bueno, como les mencionaba, revisar las preguntas que yo hago, no para resolverlas, pero sí para que ojalá puedan investigar y puedan ir sumando a lo que nos vamos realizando en estas clases. Así que, buen inicio de semana. Hasta luego.